Saludos. En la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a tres ilícitos, tres delitos que a mí me parecen de mucha significación en el ámbito penal venezolano. Nos estamos refiriendo al delito de desaparición forzada de personas, el delito de perjurio y el delito de traición a la patria, que están contenidos los tres en el Código Penal, es decir, forman parte de la ilicitud penal ortodoxa, no colateral. Quien les habla, el profesor Ángel Serpa Aponte, está transmitiendo esta clase virtual fundamentalmente a sus alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Penal, parte especial, en mayo de 2020, desde Caracas, Venezuela. Clases que se encuentran incorporadas en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a la disposición de quien los quiera ver y de quien se quiera suscribir a dicho canal. La manera por la cual yo ubico estos ilícitos, que de nuevo, repito, están contenidos dentro del Código Penal, es dada su significación, dada su importancia, pero recuerden que en todo caso no están unidos ellos en la misma noción de familia de ilícitos. Recuerden que el concepto de la familia de ilícitos que se ubican como delitos en los títulos, capítulos de esa parte segunda del Código Penal, tiene que ver fundamentalmente con la desprotección de determinados bienes jurídicos. Cuando esos ilícitos, cuando esos delitos desprotegen un determinado tipo de bien jurídico, ahí se encierran dentro de esa misma familia en tipos, subtipos penales. El delito de desaparición forzada de personas se encuentra ubicado en el Código Penal de una forma, digamos, un tanto extraña, un tanto residual, un tanto incorporada, como se dice en Venezuela, tapuzada, pues allí, inclusive fíjense la norma que lo contiene, el artículo 180A, es decir, se sigue como técnica legislativa la descripción de ilícitos a partir de numerales, el 405, Código Penal, homicidio, 406, el homicidio calificado, pero nunca se habla, o poco se habla, de un número bajo un literal. Entonces, se ubicó, ¿verdad?, un tanto allí para tratar de no desbalancear la numeración que ya se conocía del Código Penal de ilícitos clásicos, sobre todo cuando este delito de desaparición forzada de personas forma parte de un esquema de protección de los derechos fundamentales, de los delitos de lesa humanidad, de los crímenes de guerra, de los delitos de significación que se han venido incorporando, tipificando en los últimos años y que trasciende a la simple noción de los delitos contra las personas, de los delitos contra la propiedad, es decir, aquella concepción clásica de un origen un tanto milenario. Es un delito bien paradójico, bien extraño. Desaparición forzada de personas. Entonces, bueno, ya hasta por la propia denominación que hace la doctrina, porque bien saben ustedes que nuestro Código Penal no pasa a nominar delitos, cuando mucho nomina títulos, capítulos, pero delitos per se, poco tiende a esa denominación, ubicado en la familia de delitos contra la libertad. Desaparición. Alguien diría en son de chanza, bueno, ¿será que un mago le coloca encima una capa y hace desaparecer a esa persona como una especie de mago espectacular, tipo Gran Houdini, son magos que se conocen a la historia? No, la cosa de verdad refleja algo mucho más trágico, que es que alguien en ejercicio de autoridad, en abuso de autoridad estatal o de carácter privado por la vía de organizaciones criminales, terroristas o de organizaciones de subversión, bueno, no solamente es que privan de la libertad a alguien, lo cual si se trata de entes públicos, a lo mejor se legitimaba ab initio por la forma de privación de libertad que contempla hasta la propia Constitución. La libertad es inviolable, así nos lo dice el 44 de la Constitución, pero al renglón seguido, luego de ese encabezado, se empiezan a enumerar formas de violabilidades de la libertad, si se me permite la expresión, y entonces en el numeral primero del artículo 44
de la Constitución se indica que esa libertad es inviolable a menos que se trate de la comisión flagrante de un hecho ilícito en la cual la autoridad se legitima para aprender, con H en el medio, no de educar, no de informar, aprehender, con H en el medio, a alguien, o bien sea porque esa autoridad se encuentra ejecutando una orden judicial. Entonces, esa orden judicial que ordena a partir de un pronunciamiento decisorio la privación de libertad de alguien, la llamada privación preventiva, la prisión preventiva de la libertad, porque no se trataría fundamentalmente del cumplimiento de una sentencia condenatoria, lo cual es posible también y entra en el esquema de privaciones de la libertad toleradas a partir del artículo 44. Entonces, bueno, a inicio se asume esa privación de la libertad, bien sea en cumplimiento de una orden judicial o bien sea porque la autoridad percibe la comisión flagrante de un hecho ilícito. Hasta ese punto pudiera estar tolerada esa privación de la libertad. Lo malo, es decir, el supuesto de hecho que se configura frente a la desaparición forzada de personas es lo posterior, es decir, el no revelar que se encuentra la persona detenida, el no dar razón de su sitio, de su paradero, pero no solamente de una forma coyuntural, sino en una forma estructural, por un largo desarrollo de tiempo. Por cierto, largo desarrollo de tiempo en el cual esa persona se encuentra privada de la libertad, desaparecida, que no lo contempla, que no lo conlleva el delito de desaparición forzada. Es decir, ese aspecto objetivo a partir del cual, cuando se pudiera estar en presencia de la llamada desaparición como circunstancia permanente que se mantiene en el tiempo y cuando hay como una especie de lapso de espera para que, bien sea por una necesidad de contenido probatorio, la realización de una prueba de inspección, etcétera, la verificación de la propia corporeidad como fuente de demostración dentro de lo que está permitido, sin abordar el tema de la tortura. Bueno, nada de eso dice la norma ante la atrocidad de lo que realmente representa, lo que hay detrás de esta figura de desaparición. Por otra parte, no debería observarse este delito que tiene mucha significación en el 180A de ese Código Penal. Yo creo que uno de los demás o el de más significación en el ordenamiento jurídico penal, no tanto por la pena, ustedes dirán, bueno, la sanción por el delito de homicidio y lo que les protege el homicidio, que es la persona, ello significaría un delito de mucha significación. Ahora usted me dice, profesor, que la desaparición es mucho más. Bueno, mucho más porque no tiene prescripción, no prescribe. El mandato surge a partir del propio artículo 271 de la Constitución. Los delitos de lesa humanidad, contra los derechos humanos, no prescriben nunca, no prescriben ni frente a la acción, la llamada prescripción de la acción, la prescripción que se origina a partir del momento de la ocurrencia del hecho, bueno, dependiendo de cuándo se ocurre el hecho, si es un delito o resultado. En todo caso, aquí comenzaría a correr a partir del momento en que se es privado de la libertad, ejerciendo un uso abusivo de autoridad y manteniéndose en el tiempo. En ese desarrollo, en esa permanencia, se encuentra el desarrollo desde el momento inicial. O sea, bueno, la posibilidad de cuándo ocurriría la prescripción no pudiera ser cuando cese, porque bueno, no cesa porque se mantiene en el tiempo la desaparición forzada. Entonces, ha de ser desde ese momento inicial en la cual esa persona se encuentra, bueno, privada de su libertad, persona natural, porque obviamente no pudiéramos asumir la tontería de hablar de desaparición forzada de personas jurídicas. Persona natural puede ser una o pueden ser varias, permanecido en el tiempo sin que realmente aparezca. Lo contrario, lo antónimo de la desaparición, bueno, es la aparición. Entonces, tampoco podemos entender que esto es un delito residual frente al homicidio, en el sentido que si no se conoce el cadáver, si no se ubica el cadáver, entonces residualmente lo ubicamos en la llamada desaparición forzada de personas. Vamos, que esto hay que hacer cierta reflexión. Obviamente, si una persona se mantiene desaparecida a lo largo del tiempo, bueno, la figura no hace más que esconder realmente un homicidio. O sea, lo mató, no se encuentra el cadáver.
como de alguna forma se denominaba en el viejo Código de Enjuiciamiento Criminal, cuando se hablaba de la prueba del cuerpo del delito. Y mucha gente entendía que el cuerpo del delito frente al homicidio es el cadáver. Bueno, era el cadáver o es el cadáver, pero también es el arma con la que se ultimó a esa persona, pero también la distancia que habría entre el arma de fuego que eyecta un proyectil y que por tanta cercanía es capaz de causar la muerte. O sea, los elementos que objetivizan el cuerpo del delito, lo que objetiviza la realización del hecho, lo que se denomina la causación, lo que estaría de lado frente al cuerpo del delito, porque se hablaba de el cuerpo del delito y la culpabilidad, los elementos que demuestran el cuerpo del delito y la culpabilidad. En la culpabilidad se habla del llamado elemento subjetivo, ¿cierto? Si adoptamos la teoría psicologista de la culpabilidad, se hablaba del nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho. Pero entonces, en este caso, al no conseguir el cadáver, algunos pudieran entender, bueno, al no conseguir residualmente, lo ubicamos en el delito de desaparición. No porque la culpabilidad es distinta. Es decir, se supone que la culpabilidad frente al homicidio, ánimo necandi, ánimo occidente, un ánimo de muerte, ¿ok? Y se supone que frente a la desaparición forzada, lo que existe es un dolo abusivo de autoridad. Es decir, hay en esa concepción, en ese dolo, porque obviamente sería un delito doloso, no admitiría una posibilidad de contenido culposo. Es decir, si por imprudencia, negligencia o impericia, bueno, de alguna forma se pierde alguien y desaparece, bueno, estaríamos en otra circunstancia. Inclusive podríamos hasta disertar sobre la posibilidad o no del famoso dolo eventual, dolus eventualis. Pero aquí, entonces, en el dolo es, bueno, un ejercicio arbitrario de autoridad a los efectos de afligir la libertad de alguien, pero también el derecho que tienen los familiares de conocer el destino de alguien cercano que está siendo privado de la libertad, a lo mejor ab initio lícitamente, pero también estaríamos hablando del debido proceso, pero también la libertad como bien fundamental vinculado a las garantías procesales, pero también la llamada presunción de inocencia, es decir, derechos de contenido procesal. Entonces hay una polivalencia, hay una multiplicidad de bienes jurídicos que se encuentran presentes frente al delito de desaparición. Por cierto que ese delito de desaparición está bien referido en instrumentos internacionales suscritos por Venezuela, convenios, acuerdos, pero también en una norma de primer orden, que es el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional y que empieza a definir la existencia de crímenes, por lo cual se suele decir que los ilícitos penales a partir de la aprobación del Estatuto de Roma, lo cual en Venezuela ocurrió en diciembre de 2000, bueno, estaríamos hablando de los delitos que se ubican en el libro segundo del Código Penal y otros cuerpos ilícitos penal colateral, las faltas que se ubican en el libro tercero de dicho Código Penal y los crímenes que se ubican en el Estatuto de Roma. Entonces, bueno, sin más, vayamos a esa extensa, relativamente extensa descripción, tipificación que hace el artículo 180A del delito de desaparición forzada de personas. La autoridad pública, sea civil o militar o cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de las personas desaparecidas, impidiendo el ejercicio de derechos y garantías constitucionales, será castigado de 15 a 25 años. Entonces, fíjense que de forma alguna podemos entender que se perfecciona si al origen había una detención lícita, al origen, pero luego al final del camino se vuelve ilícita esa privación de la libertad al no dar razón del paradero de quien se encuentra al comienzo ilícitamente privado de la libertad. Con más razón, quien de entrada ilícitamente no solamente priva de la libertad a alguien, sino que no da mención de su paradero. Es decir, desatienda los extremos, que, porque si se trata de ejercicio de autoridad, desatienda los extremos que asume el 44 de la
Constitución en cuanto a las dos formas de la llamada violabilidad de la libertad, que sería en la ejecución de una orden judicial, bien sea una orden de aprehensión, una medida judicial preventiva, privativa de la libertad, ambas reguladas en el 236 del COP vigente para este mayo de 2020, en donde estoy transmitiendo, o bien sea porque no se da la llamada comisión flagrante de un hecho ilícito. Aquí pudieran estar en el interín otros extremos, como por ejemplo una privación de libertad de alguien que por el código orgánico no sea posible dicha privación, puesto que o se encuentra en una enfermedad terminal o en una condición de gravedad o que haya cometido un delito menos grave. Pero serían otras consideraciones que están vinculadas al caso. Recordemos que además de los recursos, los medios ordinarios con los que cuenta el proceso penal para de alguna forma resolver privaciones de libertad, se encuentra extraordinariamente el habeas corpus, el decreto, buscando el mandato de amparo a los efectos de ordenar una restitución de la libertad, es decir, un amparo que protege la libertad y la seguridad personal, contenida en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y cuyo tribunal competente para conocer es el Tribunal de Control Penal, pero que no es posible que dicho habeas corpus se interponga como una acción cuando se trate de privaciones de libertad que surjan de una decisión judicial. Tendría que ser el ejercicio fáctico de una privación de la libertad. Entonces, esa privación, esa desaparición forzada de personas, conlleva a un segundo supuesto, contenido en el encabezado del 180A, que no sería por el ejercicio abusivo de autoridad pública o de persona vinculada, sino serán castigados con igual pena los miembros o integrantes de grupos o asociaciones con fines terroristas, insurgentes o subversivos que han actuado, que actuando como miembros o colaboradores de tales grupos o asociaciones desaparezcan forzadamente a una persona mediante un plagio o secuestro. Aquí pudiera darse un problema serio de antinomia. Recuerden ustedes que lo de antinomia es porque el mismo supuesto de hecho está siendo regulado por consecuencias jurídicas distintas, por sanciones distintas en el caso del derecho penal. Recordemos que en el derecho penal la estructura de la norma jurídico-penal de la parte especial conlleva un supuesto de hecho y a una consecuencia jurídica que es la sanción. Y es que ese supuesto, ese descrito como segunda hipótesis del 180A del Código Penal, de alguna forma también se encuentra inserta en la ley contra el secuestro y la extorsión, no solamente cuando se habla del llamado secuestro político con una finalidad política, una finalidad de aflicción de alguno o de realización como delito medio para la ulterior realización, final realización de alguno de los ilícitos descritos en el título primero del libro segundo del Código Penal, es el delito contra la forma republicana, contra la democracia, el estamento público, contra los poderes públicos. Entonces, sino que también hay otro delito en la ley contra el secuestro y la extorsión, ¿verdad? Que sería cuando se coacciona a alguien para formar parte de grupos de ejercicio terrorista o acciones militares, el llamado reclutamiento forzoso. Ese reclutamiento forzoso que está presente en la ley contra el secuestro y la extorsión, bueno, de alguna forma cabalga, comulga con casi el mismo supuesto de hecho de la desaparición forzada. Y dirán ustedes, no, mira, hay un problema de concurso de delitos, o de concurso real, ¿verdad? O de concurso ideal de delito, conforme lo establece el 98 del Código Penal. Yo creo que el elemento culpabilístico es lo que define la diferencia. Y además, el aspecto objetivo, a lo mejor en el llamado reclutamiento forzoso o en el secuestro político, se sabe de la ubicación de la persona. Es decir, no está desaparecida como tal, sino que se sabe de su ubicación y entonces es a los fines, bueno, de conllevar un trabajo coaccionado a los efectos de una práctica política en el caso del reclutamiento forzoso.
En el otro, lograr, en el secuestro político, lograr un provento de contenido político por la pérdida de la libertad ambulatoria del que se encuentra secuestrado, pero se sabe de su paradero. Hay alguien que lo indica. En cambio acá, en este segundo supuesto, bueno, no se conoce de forma alguna, lo cual incrementa la aflicción, el daño moral frente a sus familiares, frente a sus cercanos, la duda sobre si la persona está muerta o no. Recordemos que, bueno, esta desaparición, repito, a veces es una forma un tanto eufemística de esconder una cosa tan grave como el propio homicidio. Entonces, fíjense que además, a la finalización de ese encabezado, se hace una relación en cuanto a el tipo de delito. A mi modo de ver, incurriendo en un error. El delito establecido en este artículo, ok, entonces, bueno, establecido en este artículo, se considera continuado mientras no se establezca el destino o ubicación de la víctima. Recuerden que el delito continuado es el que describe el artículo 99 del Código Penal. Es decir, con el mismo propósito, con la misma resolución, se realizan actos ejecutivos de la misma norma jurídico-penal, es decir, del mismo delito, en diferentes momentos del tiempo, que pudiera ser frente a la misma víctima o frente a distintas víctimas. Por cierto, se puede realizar un delito continuado frente a plurales víctimas y luego reiterar en la misma conducta con el mismo propósito frente a singular víctima o frente a plurales víctimas, con lo cual pudiera haber delitos continuados frente a multiplicidad de víctimas y delitos continuados frente a singulares víctimas. Es distinto a esa noción de delito permanente. Ese delito permanente que se da de una forma estructural, no coyuntural. Es la gran diferencia, por ejemplo, entre el robo agravado y el secuestro, la llamada inmediación del robo agravado en la afectación de la libertad frente a alguna forma a la permanencia, el mantenerse en el tiempo, el delito de secuestro. Entonces, bueno, claro que es más que un delito continuado, es un delito permanente, porque eso, es decir, lo que está afligiendo la no aparición del desaparecido, esto pareciera algo medio esotérico, ¿ok? Y el no revelar la ubicación de donde está y que por lo tanto al revelar, entonces ya de alguna forma destroza la tesis de la desaparición, porque ya se sabe, dame una fe de vida, ¿ok? Sobre la condición de alguien. Entonces, bueno, es extraño de alguna forma porque esa redacción así impediría, por ejemplo, reales circunstancias de desaparición forzada de personas de carácter continuado. Porque si ya la noción de lo continuado está presente en la propia realización del hecho, de alguna forma entonces destrozaría la noción del carácter continuado, lo cual implica un aumento por la vía de lo que establece el artículo 99 del Código Penal frente a la realización, digamos, singular del hecho, es decir, no reiterar su ejecución. Bueno, ya de por sí los niveles de pena que conlleva la desaparición forzada de personas parece que no dan mucho margen para aumentos sin superar el límite, el tope que establece tanto el Código Penal como la Constitución de los 30 años en la privación de la libertad. Sigamos entonces ahondando en esta figura, esta vez frente a la circunstancia del concurso de personas en el delito. Fíjense que conforme lo establece el artículo 45 de la propia Constitución, ese artículo que defenestra la tesis de la obediencia debida o del ejercicio de profesión o cargo para legitimar violaciones graves de los derechos humanos, bueno, ya aquí lo instrumentaliza el artículo 180. Ninguna orden o el 180 del Código Penal instrumentalizando el 45 de la Constitución. Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea esta civil o militar o de otra índole, ni estado de emergencia, de excepción o de restricción de garantía,
como lo que está ocurriendo en el momento actual, en mayo de 2020, por la pandemia, podrá ser invocada para justificar la desaparición forzada. Es decir, que ni aún mediando los llamados estados de excepción, establecidos en la Constitución 337 y siguiente, y la ley orgánica de los estados de excepción, ¿verdad? Pudieran justificar la llamada desaparición de alguien, ¿ok? Porque si no estaríamos realmente frente a la comisión de este hecho. Entonces, es decir, la excusa por la vía de la llamada obediencia de vida, el ejercicio de profesión, el respeto de órdenes de autoridad, aun cuando nos encontráramos en el ámbito del respeto de la autoridad militar, bajo esa concepción militarista, ¿verdad? De atender pautas, órdenes de superioridad, de alguna forma legitiman, conducen a causa de justificación en el ámbito de la desaparición forzada, lo cual se aúna aún más con lo que establece el penúltimo aparte, ¿verdad?, del 180, la acción penal derivada de este delito y su pena serán imprescriptibles, con lo cual instrumentaliza la no prescripción de la acción, pero tampoco la no prescripción extraordinaria o judicial. Esa extraordinaria judicial que se deriva del 110 del Código Penal, la otra, la ordinaria, del 108, bajo un sentido de orientación lógica clásica, la prescripción extraordinaria sería una consecuencia de la prescripción ordinaria, en el sentido que se comenzaría a correr esa prescripción extraordinaria o judicial a partir de los actos interruptivos, ¿verdad?, que hacen detener el cálculo, el cómputo de la prescripción ordinaria, pero también se deriva la llamada prescripción de la pena, aquella que describe el 112 del Código Penal y que empieza a correr a partir de la imposición de la llamada sentencia condenatoria. Entonces, esa sentencia condenatoria que hace nacer una prescripción para lo cual el Estado está obligado a realizar sus mejores esfuerzos, sus ulteriores esfuerzos en la captura de alguien que por decisión judicial se legitima la privación de la libertad en respeto de una sentencia condenatoria que ya funciona como un título monitorio, líquido, exigible, de creación de un derecho a la sanción en cabeza del Estado. Entonces, ninguna de esas prescripciones correrían, y esos lapsos de prescripción, o sea, eso conlleva a la llamada imprescriptibilidad del delito. Finalmente, fíjense que se me quedó en el tintero lo que indicaba la parte infine del 180, que es interesante. Quien actúe como cómplice o encubridor de este delito será sancionado de 12 a 18 años. Qué bueno hubiese sido que el legislador estableciera que se trate de los dos supuestos que encierran el encabezado del 180, porque cuando dice de este delito, bajo una interpretación, digamos, proporcional, restrictiva, y así es el de la ley penal, pareciera que frente a la última opción que menciona el 180, que es el tema de lo que esconde la llamada el reclutamiento forzoso, ¿okay?, vislumbrado como desaparición forzada, porque no se sabe el paradero del reclutado. Entonces, y no a la hipótesis inicial, que sería la verdadera, fuerte desaparición forzada, porque es un ejercicio abusivo de la autoridad. Entonces, como cómplice o encubridor de este delito, será sancionado de 12 a 18 años. Recuerden que con ello se defenestra, pues, la manera de ubicar la sanción conforme al 83 y al 84 del Código Penal, aquí el 83 y 84, que nos habla de perpetradores, que serían los autores, coautores, pero también una categoría de partícipes en las cuales se hablan de determinador, de instigador, de cooperador inmediato, que conllevan la misma pena del autor. Y en el 84 se habla de los cómplices, en los cuales hay un cómplice necesario que conlleva la misma pena del autor, y el cómplice no necesario, que la mitad, se le impone la mitad de la pena del autor a la cual se le está prestando el auxilio. Entonces acá se visualiza una noción distintiva
de esa participación, de esa colaboración, ya no en función de la mitad de la pena del autor, porque fíjense que si la pena del autor sería de 15 a 25 años, 12 a 18 años superaría abiertamente esa mitad de la pena. Aquí no se podría hablar de un problema de antinomia, de invocar la clásica noción de la sanción del cómplice conforme al 84, siendo un cómplice no necesario, porque se trata de un delito de significación, vislumbrado de una forma distinta, y por ello es que yo hablo de que los ilícitos se ubican en delitos, crímenes y faltas. Esta sería una típica noción de crimen. Uno, por esta definición distintiva de la sanción frente al partícipe. Dos, por la llamada desaparición, la prescripción, perdón, frente a la desaparición forzada. Y tres, porque está contenido en otros instrumentos internacionales de origen internacional de mucha significación. Entonces aquí, fíjense que de 12 a 18 años se incorpora también la figura del encubridor. Entonces hace a un encubridor que técnicamente está cometiendo otro delito como un partícipe, ¿okay? Al colocarle la misma pena del encubridor al cómplice. Recordemos que la noción clásica del encubridor es que el que posteriormente ayuda, colabora con respecto a ese autor, en la cual inicialmente no hubo ningún tipo de avenimiento en el desarrollo del otro delito. Entonces, cuando se da esa colaboración posterior, inclusive aún conociéndose personalmente al autor del delito inicial, pero sabiéndose que esa persona que no se conoce cometió un delito y voy en procura de su ayuda. Con lo cual, conforme al Código Penal, y yo los invito a que asistan a la otra clase que anteriormente ya está ubicada en el canal YouTube sobre el delito de encubrimiento, se dan llamadas condiciones objetivas de punibilidad, en la cual no se es responsable si se es familiar dentro de ese segundo grado de consanguinidad que describe el artículo 219 del Código Penal, que es la norma que permite la interpretación de esos grados parentales cercanos. Entonces, uno se preguntaría, bueno, pero si asume la noción de encubridor en la desaparición forzada de personas, es un familiar dentro de ese nivel del artículo 219 del Código Penal. Entonces, obra la llamada condición objetiva de punibilidad. Yo creo que por la dimensión del delito, ¿verdad? Por la significación del mismo, por lo que afecta ante bien jurídico, esa previsión del 219 no se encuentra presente en la negativa de responsabilidad penal frente al encubridor del delito de desaparición forzada de personas, porque está muy rayano a las llamadas fórmulas de impunidad, que son prescritas por la propia norma. Fíjense que en el penúltimo aparte, además de la llamada imprescriptibilidad, se dice que los responsables en la comisión del delito no podrán gozar de beneficio alguno. O sea, se dirá, bueno, no es un problema de beneficio, es un problema de interpretación de la dogmática, incluido el indulto y la amnistía. Recordemos que el indulto surge por vía de la llamada gracia presidencial, es decir, la decisión del Ejecutivo Nacional de indultar a alguien, este indulto que pudiera ser de quien simplemente está siendo procesado o ya condenado, porque ahora se permite esa posibilidad del indulto procesado, del indulto del sentenciado, y la amnistía como otra fórmula de impunidad. La amnistía, es decir, la disminución de la pretensión pública a la sanción, es decir, con mira a que se extinga la acción penal por una ley que surja del órgano legislativo nacional. Y esa amnistía puede ser frente a hechos, frente a delitos o frente a personas. Entonces, ninguna de esas fórmulas, y yo creo que asumir la circunstancia de la llamada relación parental para ubicar la inexistencia de condiciones objetivas de punibilidad que impidan el procesamiento o la sanción de familiares de personas que conducen a la llamada desaparición, se inscribe en la misma fórmula de la negativa de beneficio.
Ahora bien, sí es cierto que la última parte nos habla de quienes, habiendo participado en actos que constituyan desapariciones forzadas, contribuyen a la reaparición con vida de la víctima o dan voluntariamente informaciones que permitan esclarecer casos de desaparición forzada, la pena establecida en este artículo les podrá ser rebajada en sus 2/3 partes. Es decir, fíjense que se trata de alguien que impide, hace terminar la desaparición. Es decir, esa información contribuye con la reaparición con vida, dice la norma de la víctima, como primer supuesto. Pero en el segundo supuesto, dan voluntariamente informaciones que permitan esclarecer casos de desaparición. A lo mejor no reaparece con vida, pero el señalamiento que hace ese que ha colaborado, que ha participado, ha conducido a la determinación de la responsabilidad de quien realiza con su acción la desaparición propiamente dicha, siendo que quien colabora, bueno, actúa como un colaborador, etcétera, pero quien realmente conduce a ese conocimiento, es decir, a alguien que le alquila la casa a otro a los fines de que mantenga al otro desaparecido, ¿ok? Pero al final del camino, bueno, se retracta, se echa para atrás a los efectos de participar en la circunstancia. Aquí estaríamos en presencia de la llamada acción de regreso, esa que regula el artículo 81 del Código Penal, que se encuentra allí y que la doctrina ha venido denominando como el llamado puente de plata, es decir, la llamada tentativa inidónea. Los actos que se realizaron ni siquiera han sido actos que configuren la ejecución de la tentativa, siquiera ese nivel. Y entonces me retracto de seguir adelante, me retracto de seguir realizando actos ejecutivos que conduzcan al perfeccionamiento del delito. Aquí se indica que si esos actos digamos, de retracto a los efectos de no conllevar el perfeccionamiento, por ejemplo, de la muerte de alguien, y es aquí en donde encontramos nada menos la forma eufemística, como la desaparición de alguna forma esconde el homicidio, cuando al final se habla reaparecer con vida. Entonces, es decir, el tema de la afectación de la vida está transversalmente ubicado en la noción de desaparición forzada. Pero también, de nuevo, repito, está la otra opción, a lo mejor no reaparece con vida, pero yo logro señalar quién ha sido el responsable. Entonces, bueno, hay una rebaja. Esa rebaja tendría que verificarse, ¿ok? Dejando de lado consideraciones procesales como el llamado informante, el delator, que sería en este caso quien lo hace, conforme al 40 del Código Orgánico Procesal Penal, que es lo que se llama el delator, que conduce a mi modo de ver, bajo mi criterio, a una doble rebaja, conforme al 40 del COP. Una rebaja porque señala a otro, ¿ok? Y ese que está señalando a otro puede ser por los delitos contemplados en el COP, que se dice que son criminalidad violenta y delincuencia organizada. Entonces, bueno, dentro del concepto de criminalidad violenta estaríamos ubicando la llamada desaparición forzada de personas, afectando un bien de tanta dimensión como la propia libertad y, por qué no decirlo, la vida, si la persona ya se encontrara muerta. Entonces, esa norma del COP conduce a que, si es eficiente el dicho, se conlleve a una rebaja de la mitad de la pena, y que, bajo mi criterio, aunado al artículo 375 del COP, sería una doble rebaja. Una rebaja en la condición de delator de otro, actuando como sujeto procesal, actuando en este caso como elemento de prueba, como sujeto de prueba frente a otro, y a eso se le aunaría la rebaja por haber participado en el propio hecho, es decir, la admisión de los hechos que se describen en el artículo 375, que si el delito es de mucha significación, solo conlleva una rebaja de una tercera parte, y si no es de las significaciones descritas en el artículo 375, conlleva una rebaja de la mitad. Entonces, la llamada el doble solapamiento, doble solapa, es decir, la doble rebaja.
Entonces, bueno, esta rebaja que surge por la vía del Código Penal, por el 180, se le añadiría la rebaja por la condición de colaborador en hacer cesar la permanencia del delito de desaparición forzada. Entonces, fíjense, este delito de desaparición forzada tiene una serie de consideraciones. Yo creo que es importante hablar del tipo objetivo de la llamada desaparición forzada de personas. En todo caso, la supresión de la libertad, independientemente de la forma en que se adopte esa privación, sería el primer elemento objetivo de causación que se verifica en el hecho, pretendiéndose disfrazar esa privación de libertad como un acto de legítima autoridad, pero sin conocerse el paradero. Lo otro es que sean agentes del Estado, personas con la quiesencia del propio Estado. Es decir, se cualifica un tanto el sujeto activo. Pero recuerden ustedes que también, bajo la segunda hipótesis que maneja el 180A, estamos en presencia de lo que se incorpora como ese reclutamiento forzoso. El que sea uno o más personas como víctima, es decir, puede haber una desaparición forzada como delito masa, afrenta plurales víctimas o víctimas singulares. Y otro elemento importante frente al aspecto objetivo es la falta de información que se verifica como circunstancia consustancial a la propia descripción del delito. Otras consideraciones que pudiéramos hacer sobre este ilícito, bueno, es la crítica que manifestaba con anterioridad sobre cómo la propia norma incorpora el carácter de delito continuo, delito en continuidad de la desaparición forzada, siendo que en realidad lo que oculta es una realización de carácter permanente. Y eso de ubicar el carácter continuo en la propia descripción, de alguna forma inhabilita la fórmula continua cuando realmente se esté dando frente a plurales realizaciones de desaparición forzada, lo cual es un dislate por parte del legislador. La especificación del agente, ok, es decir, la forma como se realiza este delito, prácticamente nos deja su necesaria realización plural. Es de concurso necesario, ok. Poco se podría entender cómo alguien mantenga privado de la libertad a otro por mucho tiempo sin que exista un avenimiento, una suma de intereses en los que intervienen, en los que participan en el hecho. ¿Ok? Lo cual no invalida también la posibilidad de adminicular este delito con otros delitos y que se dé la fórmula del concurso de delitos, o inclusive el llamado concurso ideal de delitos, lo cual ya lo mencioné a ustedes cuando hablábamos del secuestro político o el reclutamiento forzoso, forzado, ¿okay? Que establece la ley contra el secuestro y la extorsión. Claro que existe una pluralidad de bienes jurídicos. Es un delito francamente poliofensivo, ¿okay? Porque como bienes jurídicos, así será su importancia, que se conduce a la llamada imprescriptibilidad. Nos encontramos la libertad, el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la integridad personal, etc. Decía yo que este delito de desaparición forzada estaba siendo regulada de forma distintiva a partir de varios instrumentos internacionales. En primer lugar, podríamos hablar de la Declaración ONU sobre la protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Eso que surge de la Asamblea General de las Naciones Unidas en resolución 47-133 del año 1992, que más o menos los términos de la desaparición allí descrita son los que contiene en nuestro Código Penal. La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas de Belén do Pará, una convención dentro del marco de la Organización de Estados Americanos del año 94. Recordemos que conforme a la Constitución, en el artículo 23, los instrumentos internacionales sirven como fuente de protección de derechos humanos
y que inclusive alguien se planteara si está por encima, es supraconstitucional. Mi criterio es que no, puesto que si esa mención de los instrumentos internacionales surge del propio texto de la Constitución, en su artículo 23, es como que se extendiera la Constitución, es decir, como el llamado efecto acordeón de la Constitución, como que tiene la Constitución y a ello le engrapas, le aúna los instrumentos internacionales, y por lo tanto esos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos mantienen ese mismo nivel de la Constitución, y por lo tanto de quien asume jurisdiccionalmente la interpretación de la Constitución. Pero obviamente el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el estatuto que crea la Corte Penal Internacional, que ya es ley entre nosotros, ¿verdad? Desde diciembre de 2000, recuerden que su aprobación, la sanción inicial de ese estatuto en el ámbito nacional, surgió como actuación legislativa del extinto Congreso de la República en diciembre del año 1999, pero un año después fue que el difunto presidente Chávez hizo promulgar el Estatuto de Roma en diciembre de 2000, y ya se incorpora tanto en el aspecto sustantivo como en el aspecto procesal esta justicia penal universal, aunado a lo que ya conllevaba el Código Penal en sus artículos 3, 4, etc. Pero que en realidad la conformación del Estatuto de la Corte Penal Internacional fue a mediados del año 2002, con la conformación en físico del Tribunal Penal Internacional. Entonces, describe como delito crimen, pues, el estatuto en su artículo 7, numeral 2, literal I, la desaparición forzada como la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política. Fíjense que la segunda versión ya está ubicada en el 180 del Código Penal, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esa persona con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado. No se dice qué tiempo es ese periodo prolongado. Por lo tanto, digamos que la manera como se diferencian estos instrumentos internacionales con respecto al estatuto y en lo que establece el propio Código Penal es que de alguna forma esta Convención Interamericana y la Declaración de la ONU no admitiría la posibilidad de la llamada organización política, sino solamente el ejercicio de actividad de Estado. Por cierto que yo creo que no les mencioné a ustedes que a los efectos de este tema, es decir, de la desaparición forzada de personas, es muy interesante el libro de este gran autor venezolano, de este doctor en Derecho, un gran penalista, se encuentra ahora residiendo en Chile, este autor venezolano, Juan Luis Modolel, en su ensayo La desaparición forzada de personas en el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Okay? Este ensayo, que se encuentra en un libro realizado por muchos autores, coordinado por este gran autor, Kai Ambos, ¿verdad? Que funge como coordinador y también autor de algunos de esos ensayos. El libro se denomina Desaparición forzada de personas, publicada por la editorial TEMI, Bogotá, 2009, y el trabajo del doctor Modolel está en los artículos 181 y siguientes. Entonces yo los invito a ese trabajo. Por otra parte, yo quería, no quería dejarle de mencionar una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la sentencia 1747 de agosto de 2017, en donde se habla de que el arresto, detención o traslado contra la voluntad de las personas o la privación de su libertad en forma alguna por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados, por particulares que actúen en el nombre del gobierno con apoyo directo o indirecto, con su autorización, y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas hacia la protección de la ley, es lo que conforma el delito de desaparición forzada. Reafirma la Sala Constitucional entonces que es un delito pluriofensivo y se sustenta pues en el artículo 2 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, dictada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Por otra parte, subraya lo que establece el artículo 29 de nuestra Constitución, es decir, que la desprotección de los derechos humanos a través de ilícitos no podrían ser beneficiados por fórmulas de impunidad, y que dice la Sala Constitucional, critica pues, pese a que el citado artículo establece que el delito de desaparición forzada de personas es un delito continuado, el 17 de la Declaración sobre Protección de todas las personas prescribe como acto de desaparición será considerado como delito permanente, mientras sus autores continúan ocultando la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y no se hayan esclarecido los hechos. Es decir, llama a botón, corrige la Sala Constitucional en la 1747 de 2007, hasta el propio legislador, cuando erróneamente conlleva a esa noción. Entonces, el tiempo se me hizo corto, ¿verdad?, en la disertación sobre los otros delitos, sobre los cuales le tenía propuesto para la sesión de hoy. Entonces, en una próxima oportunidad, disertaremos sobre esos otros delitos importantes del ámbito penal, como el perjurio, el falso testimonio y el delito de traición a la patria. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.